Es un gusto saludarles una vez más y encontrarnos a través de este canal Visión 21, que tiene como propósito edificar, servir y enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, y que juntos vayamos creciendo en aquellos principios, valores y verdades que están ahí, que tanta falta nos hacen en este tiempo. Estamos hablando del Sermón del Monte. Estamos hablando de Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Y nada más para refrescar sus memorias, lo voy a leer otra vez. Ahí dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La semana anterior estuvimos viendo la importancia de los cimientos en un edificio, en una casa, en una construcción. Y decíamos que seguramente Jesucristo algo nos quiere decir con esto de los cimientos, porque enfatiza la roca tanto en el verso 24 como también en el verso 25. Y es importante para nosotros que somos sus hijos, que queremos hacer su voluntad, descubrir, discernir y entender qué es lo que el Señor nos quiere decir con respecto a la importancia de que la casa, nuestra vida, esté edificada sobre la roca, que en este caso es Jesucristo a través de la palabra. Vimos que el énfasis está puesto en la roca, pero también la acción del que pone su casa sobre la roca es que debe oír y hacer. No olvide esos dos verbos, tiene que oír y hacer. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios está enfatizando la importancia de oír la palabra, oír atentamente la palabra, que esa palabra no solo sea escuchada por nosotros, sino también oída. Dios se lo dice a Israel innumerables veces. Usted va al Antiguo Testamento y se va a encontrar con muchas bases bíblicas donde ahí nos encontramos a Dios diciéndole a su pueblo: pongan atención, sean buenos oyentes, y en la medida que ustedes oigan, pongan también en práctica lo que están oyendo. Eso mismo también nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, a través de las parábolas, a través de sus enseñanzas, y cómo el énfasis de él siempre está puesto en lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y eso usted lo va a leer constantemente, porque Dios algo nos quiere decir, algo nos quiere impartir en esa verdad de el oír lo que Él nos quiere decir. Cuando nos vamos al final de la Biblia, vamos al libro de Apocalipsis, allá cuando Jesús le habla a las iglesias, cuando le habla a sus hijos o también a sus discípulos, a cada uno de nosotros, vuelve después de cada mensaje o de cada exhortación a decirle exactamente lo mismo a la iglesia: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que una de las claves que nosotros podemos hoy día rescatar es la importancia de oír. Si vamos a establecer buenos cimientos, si vamos a tener un buen fundamento, una de las claves es oír, no escuchar, que es distinto. Para nosotros en Occidente, escuchar y oír parecieran dos palabras que son sinónimos o similares. Pero cuando vamos al original o cuando vamos al hebreo, encontramos una distancia entre estos significados. Porque el escuchar simplemente apela a los sentimientos, a las emociones y a los sentidos naturales. Pero cuando hablamos de oír, estamos hablando de algo que apela mucho más al fondo, que tiene que ver con el espíritu del hombre. Y ese oír es un entender
lo que estamos oyendo, pero que ese mensaje que estamos recibiendo, sea por la escritura o por alguna enseñanza de alguien, esa enseñanza a nosotros nos lleve a una acción o nos convenza para que vayamos a una acción. Por eso es importante que pongamos aquí mucha atención cómo nosotros vamos a ir construyendo nuestra vida en Cristo para que sea una vida sólida, una vida consistente, una vida comprometida y que pueda definitivamente llegar hasta el final. El propósito y la meta de Dios es que cada uno de nosotros lleguemos al nivel de madurez, de estabilidad espiritual. Y para eso vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por luchas, vamos a pasar por situaciones antagónicas, difíciles, complicadas. Pero nunca olvide eso. Si nosotros estamos asentando nuestra vida, en este ejemplo la casa, sobre la roca que es Jesucristo, indudablemente que esa casa se va a mantener consistentemente hasta el final. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nuestro Dios, ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces, como el apóstol Pablo, el día que nos toque partir de esta tierra, he terminado, he acabado la carrera que tú pusiste delante de mí. O como dijo Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Jesús tuvo problemas? Por supuesto que los tuvo. ¿Pablo tuvo problemas? Por supuesto. Cada hijo de Dios en esta vida tiene conflictos, tiene problemas, situaciones difíciles de diferente índole. Pero cuando su vida, cuando su fe, cuando su confianza está puesta sobre la roca, entonces esa casa se va a mantener bien consistente, bien sólida y bien firme. Pero quiero que veamos algunos aspectos importantes cuando nosotros, por ejemplo, venimos a Cristo. Pongámonos en esa suposición. Ya somos hijos de Dios, pero acordémonos cuando venimos a Cristo, cuando vinimos hace algunos 2 años atrás, otros 5 años atrás, otros muchos más, pero cuando nosotros vinimos a Cristo, acordémonos de eso. Dice la palabra ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que todas las cosas viejas pasaron. En esas cosas viejas que pasaron están nuestros razonamientos, están nuestros argumentos, están nuestras ideas, están nuestros pensamientos, están nuestros hábitos, todo eso que nosotros hemos ido acumulando a través de la vida, por aprendizaje en el hogar, por aprendizaje en la sociedad, y toda esa suma de aprendizaje se convierte en nuestra forma de ser, en nuestra forma de comportarnos o en nuestra forma de conducirnos. Pero dice la palabra que ahora en Cristo todas las cosas son nuevas. Ahora, aquí está el punto donde yo quiero que consideremos que es demasiado para mí importante. Para que el Espíritu Santo comience a edificar lo nuevo, tiene que quitar lo viejo. Para que Él pueda poner sus verdades, tiene que sacar aquello que estorba dentro de nosotros esas verdades. El reino de Dios se constituye y se conforma dentro de nosotros a través de la palabra, que son verdades, principios que el Señor quiere introducir en nuestro interior, de tal manera que esas verdades nos vayan transformando y que nuestra mente se vaya asemejando a la de Cristo, para que así nuestro comportamiento y nuestras actitudes sean similares a las del Señor. Si nosotros no dejamos o no permitimos que esa palabra entre a nosotros, que sea parte de nosotros, difícilmente va a haber cambio de conducta. Lo digo de esta otra manera. Para que haya un cambio de conducta, tiene que haber un cambio de mente.
Y para que haya un cambio de mente, tiene que haber un cambio de pensamientos. Y para que haya un cambio de pensamientos, yo tengo que sacar los pensamientos viejos y poner pensamientos nuevos. Sacar los pensamientos que yo traía para que el Señor ponga sus pensamientos, y cuando el Señor pone sus pensamientos, nuestra mente comienza a asimilarse o comienza a asemejarse a la mente de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 16? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, entonces debemos pensar como Cristo, sentir como Cristo, ver como Cristo. Y cuando pensamos y tenemos la mente de Cristo, entonces nuestras actitudes deberían ser semejantes a Cristo. O mejor dicho, nuestras acciones deberían ser semejantes a las de Cristo. Pero todo esto es parte de un proceso. Y ahí es donde muchas veces la gente se equivoca en las interpretaciones, porque a veces dice uno, bueno, ya tengo la mente de Cristo. Sí, pero para llegar a tener la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, para poder terminar con las actitudes de Cristo, necesitamos vivir un proceso que ya vamos a ir viendo. Por eso la importancia, cómo nosotros vamos creciendo espiritualmente para que esa vida de Cristo se haga parte en nosotros. Ahí en San Juan, en el capítulo 16, verso 8, dice lo siguiente: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Le animo a que subraye esa palabra. Dice que el Espíritu Santo nos convencerá. ¿Cuándo nos va a convencer? Cuando nosotros le dejamos entrar. Cuando nosotros le permitimos que Él traiga sus argumentos, sus pensamientos, sus verdades, y entonces al venir sobre nosotros salgan los antiguos pensamientos y vengan los nuevos pensamientos. Por eso que el Hijo de Dios comienza a vivir como una especie de metamorfosis, una especie de transformación y de cambio, en donde nosotros comenzamos a pasar de una forma de vida a otra forma de vida. Este cambio no es externo, este cambio es interno. Siempre Dios se ha especializado en trabajar de adentro hacia afuera, desde nuestro espíritu hacia afuera. O sea, toda nueva conducta que nosotros manifestamos en el reino, toda nueva conducta que nosotros manifestamos en Cristo, es porque antes hubo un trabajo del Espíritu Santo en nuestro interior, cambiando un pensamiento antiguo por un pensamiento nuevo, sacando un pensamiento del que traíamos para que ahora venga el pensamiento del Señor, y nuestras actitudes o nuestras acciones comiencen a ser acciones distintas o diferentes. Cuando nosotros pretendemos hacer los cambios, entonces también estamos en un error, porque tenemos buena voluntad, porque tenemos un buen deseo, pero eso pasaría a ser religión. Los cambios verdaderos son de adentro hacia afuera. Los cambios espirituales son desde el espíritu hacia afuera. Esa es la especialidad de Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Éxodo, y vemos cuando Dios habla con Moisés en relación al tabernáculo. Tabernáculo es una tipología del hombre, es una figura del hombre, es un arquetipo del hombre. Cuando nosotros vemos el tabernáculo tenía 3 lugares principales: el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero cuando Dios le habla de los planos a Moisés, fíjese de dónde comienza Dios, observe de dónde comienza. Él comienza a mostrarle los planos del tabernáculo desde el lugar santísimo hacia afuera. Si nosotros aplicamos estos 3 lugares, patio exterior sería nuestro cuerpo, lugar santo sería nuestra alma y lugar santísimo sería nuestro espíritu. Si Dios comienza a hablar con Moisés sobre los planos del tabernáculo
y dijimos que comienza hablando desde el lugar santísimo hasta el lugar santo y luego el patio exterior. Entonces la pregunta es, ¿de dónde comenzó Dios? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? Si se fija bien, Dios comenzó desde el lugar santísimo, que sería nuestro espíritu, para pasar al lugar santo, que sería nuestra alma, para terminar en el patio exterior, que sería nuestro cuerpo. Cuando nosotros hablamos de conversión, y esto es importante que lo entendamos, estamos hablando de un milagro sobrenatural que vivimos todos los hijos de Dios. Dice que el Espíritu Santo a Él nos va a convencer a nosotros. La palabra convencer es una palabra compuesta de con y vencer. Y fíjese que esta palabra insinúa batalla, guerra, antagonismo y resistencia. Porque indudablemente todos los pensamientos y argumentos que nosotros traemos, pensamos que son una verdad y nos aferramos a ello, y cuando llegamos a Cristo y empezamos a leer las Escrituras y a conocer sus verdades, empezamos a chocar. Hay cosas que nos comienzan a molestar. ¿Por qué? Porque son sus verdades en contra de mis verdades. Son sus argumentos en contra de mis argumentos. Si yo tengo la capacidad y la humildad y la sencillez de reconocer mis errores y dejar que el Espíritu Santo traiga su verdad, entonces Él va a poder edificar en nuestro interior esa palabra, esa verdad, para que se haga vida y que en un tiempo esa palabra comience a evidenciarse a través de nuestros hechos. Ahora, es importante que la persona que entrega su vida a Cristo vaya reconociendo permanentemente que necesita del Espíritu Santo, que necesita de Dios, y va a ser la palabra el conducto que Dios va a usar para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es la palabra que también se representa en la Biblia como la semilla. Por eso lo que el Espíritu Santo hace, trae una verdad y viene a convencernos. Hay una guerra entre sus verdades y mis verdades. Es el Espíritu Santo el que viene y trae una revelación, y es una verdad de Dios contra una verdad mía. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a rendirnos y a dejar que el Espíritu Santo comience a reinar y a gobernar. De allí entonces la importancia de aprender a vivir lo que es el gobierno del Espíritu Santo. Para que haya un cambio de mente, no se olvide, tiene que haber un cambio de pensamientos. Y para que haya un cambio de pensamientos, tenemos que dejar los pensamientos viejos, los pensamientos antiguos, y dejar que vengan los pensamientos nuevos de Cristo, para que ellos comiencen a dirigir nuestra vida. Decíamos con respecto a la conversión, que algunos le llaman también nuevo nacimiento. En esa conversión nosotros experimentamos un milagro donde ahí reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para mucha gente la conversión ocurre una vez en la vida. Pero cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que la conversión debe ser permanentemente. Debe ser todos los días. Debe ser continuamente. Donde cada día yo entrego mis antiguas verdades, mis antiguos argumentos, para que vengan las nuevas verdades de Jesucristo. Es una entrega permanente, es una entrega constante. Alguien dijo, me convertí a Cristo hace 30 años atrás. Otro que le estaba escuchando más atrás dijo, qué triste que dejó de convertirse hace 30 años atrás. Porque todos los días nosotros estamos convirtiéndonos a la palabra y a la verdad de la palabra, para que esa verdad se haga vida en nosotros y podamos experimentar lo que el Señor desea en nuestras vidas. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, pero el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, y menos se ha convertido y no tiene dentro de él al Espíritu Santo. Puede ir a un templo, puede leer la Biblia, pero es un hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, lo que el Señor va a hacer internamente en nosotros, y estoy tratando de explicar el oír y el hacer y cómo se produce el oír dentro de nosotros. Para que eso se produzca, entonces el Señor, a través de su palabra, va a producir 3 cosas. Recuérdelas. La primera es demoler, romper, quebrantar, quitar, sacar todo aquello que estorban las verdades de Dios. Puede ser orgullo, puede ser soberbia, puede ser egoísmo y muchas otras más que no dejan o que no permiten que la palabra venga a nosotros y haga vida en nosotros. Entonces el primer proceso se llama demolición. En toda construcción, tú sabes, lo primero que se hace es una buena excavación para hacer buenos cimientos, lo más profundo que se pueda, porque a más profundidad, mejores cimientos, y a mejores cimientos, un edificio más firme y más sólido y más alto y más consistente. De ahí la importancia de una buena excavación. Estoy usando figuras también. Dije la demolición. Lo segundo, dije entonces la excavación. Y una vez que se hace esa excavación es cuando el Señor comienza a poner en nosotros nuevas verdades y nuevos principios. Quiero ir cerrando por hoy día con esta verdad. Fíjense en esto. Me tocó a mí ver la construcción del edificio del Congreso de Gobierno de Chile. Este se hizo en Valparaíso hace muchos años atrás. No es un edificio alto, pero todo de cemento sólido, pesado, con mucho fierro, con mucha alambre. Recuerdo cuando se comenzó a construir este gran edificio, antes había un hospital. Ese hospital se llamaba Enrique de Formes. Y lo que hicieron primero la empresa constructora es a demoler todo el edificio hasta dejar plano. Esa etapa no fue corta, fue larga. Ahí estaban las grúas, las máquinas, esos bolones grandes, rompiendo el edificio y demoliéndolo. Después que hicieron ese trabajo, comenzaron unas máquinas especializadas, muy grandes, gigantescas, a romper hacia abajo. Me llamó la atención que no fueron días ni semanas, fueron meses, donde ellos empezaron a cavar hacia abajo, a hacer una gran zanja, ¿no? Donde ahí empezaron ellos a bajar y pasaron, como digo, muchos días, hasta que llegó un día en que parece que tocaron roca, llegaron a un punto sólido, firme, y desde ahí ellos comenzaron a construir, a establecer bases, mucho fierro, mucho cemento, mucha piedra, y eso también tomó mucho tiempo. Me llamó la atención que la construcción demoró más hacia abajo que hacia arriba. Demoró más lo que hoy no se ve que lo que hoy podemos ver de ese edificio. Pareciera que en lo espiritual nos pasa exactamente lo mismo. Todos estamos apurados por levantar una vida, un ministerio, donde seamos reconocidos, aplaudidos, donde haya luces, donde toda la gente hable de nosotros, pero nos olvidamos que en el secreto está el secreto, en la vida íntima con Cristo, en esa relación personal con Cristo, donde estamos a solas con Cristo. Ahí se forja el carácter de Cristo en nosotros, lo que nos da solidez, lo que nos da consistencia, lo que nos permite crecer y avanzar. Quiero dejar hasta aquí. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.